Radio Jalca Cuentos Universales. Un lugar para escuchar relatos, cuentos e historias de la tradición oral. Nos acercamos a ti para contarte historias y darte a conocer el mundo y el significado de los cuentos. Te saludamos donde quiera que estés. Cualquiera que sea la hora a la que nos escuchas, te saludamos. Desde el canal de podcast de Jalca Cuentos Universales, desde este rincón del cuento, te deseamos lo mejor. Hoy te hablamos Paloma Reyes y Carlos Ansótegui. Nuestro programa es para compartir y debatir y departir también sobre cuentos para volver. Hoy escucharemos una historia que se llama La muchacha que era más sabia que el rey. Vamos a escucharla en la versión de Jalca Cuentos Universales y también podéis oírla en nuestros canales de Facebook y YouTube. Marzo de 2020. Es una fecha que creo que tardaremos mucho en olvidar. Empezamos a estar confinados en nuestras casas por la pandemia del virus. Entre las muchas repercusiones que causó en nuestra vida, había una que a nosotros como contadores de historias nos hacía especialmente daño. No podíamos contar historias en público. La salud recomendaba no hacer eso. Sentíamos claramente en Jalca Cuentos Universales que los cuentos, no obstante, nos podían ayudar a vivir ese momento, a reconciliarnos en parte con una situación tan adversa que estábamos viviendo en aquellos momentos y también para prepararnos para el momento siguiente, cuando fuéramos a salir, cuando fuéramos a volver. Y ahí surgió la idea de Cuentos para Volver. Nos pusimos en marcha, con nuestros teléfonos móviles empezamos a grabar vídeos, abrimos un canal en YouTube y en Facebook y empezamos a subir cuentos grabados en vídeo. Para nosotros aquello fue una solución como narradores para seguir contando historias. Fue una gran experiencia. Y sobre todo queríamos mandar un mensaje de alegría y de optimismo a todos aquellos que pudieran escuchar y ver nuestras historias. Optimismo para el momento aquel en el que tuviéramos que volver a la normalidad y para que pudiéramos aprovechar lo más posible aquel tiempo de confinamiento. Había una vez un hombre pobre que tenía una única hija. Esta muchacha era asombrosamente sabia. Tenía un conocimiento de las cosas que no era propio de su edad. Y muchas veces decía y hablaba de temas que a su padre le dejaban asombrado. Hubo un día en que tenían tan poco dinero, no tenían para comer. Y el padre tomó la decisión de pedir una audiencia al rey para pedir ayuda directamente. El rey se quedó atónito cuando escuchó a aquel hombre tan humilde, a aquel campesino, hablar de una forma tan apropiada y tan culta. ¿Quién te ha enseñado a hablar así? Seguramente mi hija, señor. Bueno, ¿y quién le enseña a tu hija? Sin duda, Dios y nuestra pobreza la han hecho sabia. Muy bien, pues toma esta bolsa con algo de dinero para tus primeras necesidades, dijo el rey, y además, espera, porque te voy a dar otra cosa. Toma estos 30 huevos y dile a tu hija que los empolle para mí. Si lo hace con éxito, tendréis más regalos de mi parte.
Pero si no, tú tendrás que responder por eso y serás torturado. El campesino se fue a su casa, muy contento por un lado y un poco preocupado por la segunda parte del mensaje, y le dio los huevos a su hija. La joven los examinó, los sopesó en sus manos y se dio cuenta de que estaban cocidos. Bueno, padre, le dijo, esperemos a mañana, a ver si se me ocurre hacer algo. La muchacha se despertó muy temprano. Había pensado la forma en la cual podían resolver el enigma que les había planteado el rey. Coció unas judías y se las dio a su padre en un saquito y le dijo: padre, ve con este saco, con los bueyes y con el arado, al camino por el que el rey va a la iglesia todos los días con su séquito, y cuando veas que pasa delante de ti, arrojas las judías como sembrándolas, y a ver qué pasa. El hombre así lo hizo, y se fue al camino por el que el rey pasaba todos los días, y cuando pasaba el rey con su séquito, él empezó a tirar las judías y a decir: creced, creced, judías cocidas, que nos tenéis que dar una buena cosecha. El rey inmediatamente asomó la cabeza por la ventana de su carro y dijo: pero qué insustancial eres, ¿cómo van a cocer? ¿Cómo judías cocidas van a generar nuevas cosechas de judías? Pues de la misma forma, respondió el padre, aleccionado por la hija, que de huevos cocidos van a salir polluelos. El rey se rió y se dio cuenta que aquella muchacha le había vencido aquella vez. Pero la historia no acabó allí. Al día siguiente, el rey mandó un emisario a casa del pobre hombre, con un manojo de lino, y le dijo: dile a tu hija que mañana tiene que estar hechas unas velas para el barco real, si no, serás ejecutado. El padre entró llorando en la casa y se lo contó a la hija. No te preocupes, padre, déjame que ya pensaré algo. A la mañana siguiente, la hija le dio a su padre un trozo de madera y le dijo: dile al rey que si es capaz de sacar de este trozo de madera todas las herramientas necesarias para tejer e hilar, yo le haré las velas. El hombre, aunque no muy convencido, fue a llevar el mensaje al rey. El rey se sonrió al ver la respuesta de la niña y se quedó también muy sorprendido. Pero entonces le dio un vaso y le dijo: dile a tu hija que quiero que vacíe el agua del mar para ensanchar las tierras que yo poseo. El pobre hombre volvió a su casa una vez más muy apesadumbrado. Se lo contó a su hija y su hija le dijo: no te aflijas, padre, esta noche pensaré en algo y ya veremos mañana. A la mañana siguiente le dijo: dale el siguiente mensaje al rey. Si con este manojo de estopa es capaz de represar todos los ríos del mundo, yo le vaciaré el agua del mar. El padre regresó al palacio para dar la respuesta que la hija le había dicho. El rey quedó tan sorprendido y se dio cuenta de que aquella joven era mucho más sabia que él. Así que ordenó que la trajeran inmediatamente al palacio. Cuando estuvo ante su presencia, la preguntó: ¿qué es lo que se puede oír a mayor distancia? Y ella, sin dudar un instante, dijo: Majestad, la mentira y el trueno es lo que se puede oír a mayor distancia. El rey se mesó la barba y, mirando a los cortesanos, les preguntó: ¿qué valor pensáis que tiene mi barba?
y todos empezaron a decir cualquier tipo de cantidad cada vez más alta, buscando sin duda la aprobación de su majestad. Y entonces él miró a la joven y la preguntó: ¿qué valor tiene para ti mi barba? Todos los cortesanos miraban a la joven esperando su respuesta. Y ella dijo: cada pelo de su barba, majestad, vale tanto como la lluvia de 3 veranos. La lluvia de... Muy bien, mujer. Muy bien. ¿Te quieres casar conmigo? Así será gastado nuestro rey. La joven aceptó y se convirtió en reina. Y todo el reino aplaudió aquel matrimonio. Todo el mundo les bendijo. Se celebraron recepciones, banquetes, presentaciones y cuando ya había pasado todo y se pudieron retirar a sus aposentos, la reina le pidió al rey que por favor le escribiera un documento. Un documento, querido esposo, por el cual Dios no lo quiera. Pero si un día me tengo que ir de palacio, me pueda llevar una cosa, solo una, la que yo más desee. El enamorado rey escribió, puso el sello real, le entregó la carta a su esposa. Y aquel matrimonio fue muy feliz durante muchos años. Gobernaron con justicia y con sabiduría. Tuvieron hijos. Pero un día pasó lo que a veces pasa en las parejas. El rey y la reina tuvieron una terrible discusión, acaloradísima. ¡Vete de aquí! No quiero volverte a ver en palacio. Querido esposo, así lo haré. Pero por favor permíteme quedar una noche más en palacio, que me dé tiempo a preparar el camino de vuelta a casa de mi padre. El rey aceptó y aquella noche, como cada noche desde que se casaron, después de cenar, la reina le preparó una infusión de hierbas a su querido rey. El rey, tan pronto se tomó la infusión, se quedó profundamente dormido y la reina, con mucho cuidado, lo trasladó en una carroza hasta la casa de su padre. Allí el rey pasó una noche tranquila, pero a la mañana siguiente, al despertarse y no reconocer el sitio en el que estaba, asombrado y preocupado, comenzó a gritar: ¡traición, traición! ¿De quién soy prisionero? La reina lo tranquilizó inmediatamente. Oh, mi señor, estáis en casa de mi padre. Y aquí tengo el pergamino que firmasteis de vuestro puño y letra, en el que dice que si alguna vez tengo que abandonar el palacio, puedo llevarme lo que más me guste. El rey se echó a reír con el corazón engrandecido y le confesó a la reina que su amor por ella no había decrecido ni un poquito. Y a su vez la reina le dijo: mi señor, si me arriesgué a hacer esta maniobra, poniendo incluso en peligro mi vida, fue solo para demostraros que mi amor es sincero, que es un amor enorme, grande, un amor de corazón. Y fue así como el rey y la reina, más unidos que nunca, vivieron felices por muchísimos años, gobernando aquel reino con mucha sabiduría, porque él se había casado con una muchacha que era muy sabia.
Este cuento es un cuento de acertijos, finalmente, y a mí me gustan mucho los acertijos. De hecho, cuando yo empecé a contar cuentos con el grupo Jalca hace muchos años, mi primera historia, la historia con la que yo me puse delante del público por primera vez en mi vida, se llamaba Los acertijos. Se sigue llamando porque la seguimos contando. Así que yo propuse contar esta historia de la muchacha más sabia que el rey. De hecho, esta historia yo la traje al grupo, yo la propuse para contarla también hace mucho tiempo. ¿Qué cosas me gustan de este cuento? Pues hay, por un lado, también es el aspecto de que hay heroínas, mujeres que en este caso, como en otros muchos, son mujeres del pueblo, mujeres normales, con vidas normales, que sin embargo son mujeres que muestran que son extraordinarias, que son especiales. Hay otro aspecto de este cuento que yo luego dentro del grupo lo encontramos más tarde. Quiero decir que después de la primera intuición tú eliges un cuento porque te llama y luego a veces pues investigas sobre él, ¿no? Y descubres otras cosas. Y este cuento es una metáfora de cómo funcionan los dos hemisferios de nuestro cerebro. El rey representa al hemisferio izquierdo, el hemisferio racional, el que plantea los problemas, y la mujer, la muchacha sabia, representa el hemisferio derecho, que es la intuición, la creatividad, lo que resuelve los problemas. Esta unión entre ellos, el matrimonio, entre estos dos aspectos, de alguna manera es lo que necesitamos para resolver nuestras vidas como seres humanos. Si uno nos falta, algo nos falta, ¿no? Y luego, por último, quizá decir de esta historia que el humor también es algo que la hace muy especial. Que también nosotros, cuando elegíamos los cuentos para volver, buscábamos cuentos que nos divirtieran, que sintiéramos que a vosotros también os divertirían, que os ayudarían a estar un poquito más contentos dentro de nuestras casas, que no podíamos hacer otra cosa. Y por eso escogíamos estos cuentos, también para consolarnos, quizá. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Estuvimos encantados de estar con vosotros, Paloma Reyes y Carlos Ansótegui. Pero tenéis más historias de Jalca Cuentos Universales en nuestros canales de Facebook y YouTube, y también en este canal de podcast. Cada 15 días tenemos una cita contigo y con las historias. Gracias por estar ahí y escucharnos.